con la tercera conferencia magistral titulada Políticas Públicas y Cooperación Internacional vinculadas a la economía circular. La ponente, ingeniera CIP Roxana Yanet Díaz Vega, a quien invitamos por favor al estrado para la conferencia magistral. Invitamos a la ingeniera CIP Cari Vilches, vicepresidenta del capítulo de Ingeniería Ambiental, para presentar a la ingeniera. Voy a presentar a la ingeniera ambiental Roxana Yanet Díaz Vega, quien nos va a presentar el tema Políticas Públicas y Cooperación Internacional vinculados a la economía circular. Creo que esta noche vamos a salir muy expertos en economía circular, ¿cierto? Eso es buenísimo. Ok, Roxana es ingeniera ambiental, además es magíster en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente. Posee 15 años de experiencia entre el sector público, privado y cooperación internacional. Participó en el desarrollo de políticas públicas en ecoeficiencia, plástico y economía circular. Además, Roxana ha representado al Perú en la ONU, Medio Ambiente y Alianza del Pacífico. También Roxana lideró proyectos de cooperación internacional sobre ese en Perú de la Unión Europea y Alemania. Actualmente es líder del proyecto Economía Circular para un desarrollo urbano amigable en el clima del Ministerio de la Producción, realizado bajo la cooperación alemana en Perú e implementado por GIZ. Damos la bienvenida a Roxana con un fuerte aplauso, por favor. El escenario es tuyo, Roxana, adelante. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco a la directiva por la invitación. Es grato siempre volverlos a acompañar en estos eventos. Y bueno, me han invitado para hablar sobre un tema que me apasiona mucho, que es políticas públicas y cómo la cooperación internacional nos apoya en esta transición hacia una economía circular. Voy a abordar o voy a estandarizar los tres temas que vamos a conversar: políticas públicas, cooperación internacional y economía circular. Economía circular no voy a profundizar porque Marco Tinoco, que me antecedió, ha hecho toda una cátedra de qué es y qué no es y cómo evolucionó el concepto en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de política pública, es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer, esté normado o no esté normado, ¿no? Perú está avanzando en ese proceso y de hecho la tendencia no solamente es en Perú, es a nivel regional e internacional. Y eso es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. ¿Y por qué? Porque realmente es lo que conviene, ¿no? Cooperación internacional. Como ven en la diapositiva, es todo tipo de actividades realizadas conjunta y coordinadamente por dos o más estados y o por estos y organizaciones internacionales, cualquiera que sea su ámbito de objetivo. Ya hace unos 3 años, ya 4 años, vengo trabajando en cooperación internacional. Son proyectos que se ejecutan en el país financiados por organizaciones o países internacionales. Y en este caso en específico voy a hablar de la cooperación internacional, mucho de ella para el desarrollo, enfocada en economía circular. Y ya lo mencionó Marco hace un momento, cuando hablemos de economía circular, quiero que recuerden que estamos hablando de un sistema económico, es un modelo de cómo se maneja la economía para mantener sistemáticamente un flujo circular de los recursos. Y es ahí, en ese mantener el flujo circular de los recursos, que está la respuesta de por qué la economía es circular y por qué nos conviene. Y bueno, ahí voy a citar nuevamente a Marco. Marco lo mencionó hace un momento y entonces cuando hablamos de economía circular, solemos pensar en una unidad económica, o sea, una empresa, el consumidor o el conjunto de empresas, del reciclaje de residuos sólidos, tal vez en niveles más avanzados de producción, de recirculación. Pero en realidad, cuando comencemos a hablar o cuando continuemos dentro de esta presentación, quiero que pensemos en un concepto mucho más amplio. Lo dije hace un momento, de un sistema económico. Muchos de ustedes acá conocen sobre ecosistemas. Los seres bióticos, ¿solo los seres bióticos conforman un ecosistema? No es así. Estamos los seres bióticos, los componentes abióticos y sus interrelaciones. Lo mismo pasa con un sistema económico. Tenemos el Estado, los productores, la cooperación, la sociedad, sus interacciones, y ahí es donde estamos hablando del sistema económico, todo lo que aborda.
Y por lo tanto, cuando hablamos de economía circular o el impacto que las políticas públicas y los proyectos de cooperación o iniciativas de cooperación internacional van a tener en nuestro país, estamos hablando a nivel ambiental, al nivel económico y al nivel social. Para el caso de esta presentación, ¿no? Quiero que tomen en cuenta que muchas veces aquello de lo que hablamos está relacionado a economía circular. Por ejemplo, cuando hablemos de cambio climático, hay una relación directa en economía circular. La economía circular tiene un gran potencial de reducir las emisiones de CO2, así como cuando hablamos de sofisticación de las empresas o incremento de la productividad. Una serie de aspectos que probablemente en una capa inicial de conocimiento de economía circular no la vinculemos con este sistema económico, en realidad están incluidos, ¿no? Pero para efectos de esta presentación me voy a mostrar información donde explícitamente se menciona economía circular. Y me voy a enfocar en normas, en plataformas multiactor y en la cooperación internacional. ¿Y por qué en plataformas multiactor? Van a entender conforme avance que la articulación entre actores, el llegar al sistema requiere mucho trabajo con enfoque sistémico, manejo de actores, interrelaciones. Entonces, las plataformas multiactor nos ayudan a reducir los costos de transacción, es decir, nos ayudan a reducir las coordinaciones y que el impacto sea mayor. Es decir, necesitamos actores organizados. Muy bien, entonces, acabo de ver que ha juramentado el Comité de Políticas, entonces creo que es una interesante antesala. Si queremos hablar de la economía circular en el sector público o cómo ésta se aborda, voy a hablar de niveles o aproximaciones. En presentaciones anteriores me quedaba en país, sector y territorio. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que el sector público puede decidir generar políticas públicas a nivel de país. El país en su conjunto decide priorizar o elige a la economía circular como su camino hacia la sostenibilidad y el incremento del bienestar de su sociedad en general. Ejemplos de ellos son Chile, que tiene una hoja de ruta país de la economía circular, Colombia, Paraguay, Uruguay y México, que recientemente acaba de sacar una ley en economía circular. Entonces, como país, el país decide hacer o decide elegir la economía circular como una política pública. Tenemos tendencias sectoriales y acá el ejemplo es Perú y Ecuador. ¿A qué me refiero con el sector? ¿No? Perú, por ejemplo, tiene una hoja de ruta hacia una economía circular en el sector manufactura aprobada en el 2020. Entonces, el sector manufactura está transitando hacia una economía circular. Se ha prepublicado la hoja de ruta al sector agrario y riego, la hoja de ruta de pesca y acuicultura, y vamos sectorialmente avanzando. Tiene sus pros y tiene sus contras. Los grandes pros es que se trabaja en sectores concretos, en aplicación de instrumentos y metodologías específicas. El gran desafío es que estas hojas de ruta sectoriales conversen entre ellas y se alineen en una política país. Ecuador ha avanzado mucho también a nivel de industria. Territorio, un enfoque territorial de la transición hacia la circularidad. En el caso de México y Chile, México ha trabajado bastante a través de los estados. Chile también tiene un centro de innovación territorial. Es bastante interesante. Bueno, y en Perú está empezando a través de sus agencias regionales de desarrollo, esta financiada por cooperación internacional. Y tenemos otras aproximaciones de la economía circular en el sector público. Los países también pueden emitir políticas públicas como región. Un caso es la Unión Europea, con el Pacto Verde Europeo. Los Estados miembros de la Unión Europea dijeron, nosotros vamos a avanzar hacia nuestro desarrollo a través de la economía circular. Y no es una política ambiental, es su política de desarrollo. Y tiene una serie de estrategias, si ustedes siguen a la Unión Europea, que comiencen a normar, por ejemplo, sus cadenas de valor, no solo en el territorio europeo y de sus Estados miembros, sino también de sus proveedores, así sus proveedores estén en otro país, porque los impactos son globales. Y esto definitivamente tiene un impacto comercial. Y tenemos también abordaje a nivel internacional que luego es validado en cada uno de los países. Y acá resalto el Tratado Internacional Legalmente Vinculante sobre Contaminación Plástica que está en proceso de desarrollo y que va a entrar en negociación en el 2024 a través de la UNEA en la UNEA 4.
Y esto es importante. ¿Por qué está aquí marcado? Lo voy a profundizar en un momento. Porque apuesta a hacerle frente a la contaminación plástica transitando la industria plástica hacia una economía circular del plástico. Perú no es el único país en la región de América Latina, que es donde me voy a centrar ahora, que está apostando por la economía circular. Nuevamente es una tendencia porque es un requisito comienza a ser un requisito a nivel comercial y comienza a ser la apuesta a diferentes países que esas exigencias las trasladan a sus socios comerciales. Y también, obviamente, para que en estos países tengan la capacidad de seguir brindándole los recursos, los servicios y los productos que ya les brindan, los apoyan con cooperación internacional para que puedan transitar. Pueden ver que en la región tenemos 80 iniciativas públicas en economía circular, según este estudio del 2019 del CIEC. Vemos que Chile es el país que tiene más iniciativas, seguidas por Perú. Esta base de datos puede seguir actualizándose. De hecho, Perú ha seguido sacando normativa a nivel en economía circular. Y vemos acá también una línea de tiempo de la normativa en economía circular en nuestra región. Estrategias, visiones, leyes. No está actualizada. En el 2022 y en el 2023 nuestra región ha seguido produciendo estos marcos legales o estas políticas públicas como una clara, mostrando claramente que nuestra región y Perú está apostando por la economía circular para la sostenibilidad de nuestros territorios. Sí, también si tienen interés, los países que son identificados como los que tienen mayor avance en la temática en la región son Uruguay, Colombia y Chile. En controles, ¿me ayudan, por favor? No está pasando la diapositiva. Gracias. Ok. Y lo cierto es que a pesar de esta producción cada vez creciente de políticas públicas, es decir, normas, que documentan las políticas públicas de los países de la región, sigue evidenciándose una necesidad de tener un marco regulatorio claro, la predictibilidad para los inversores y también políticas a largo plazo. En este estudio realizado por Enríquez, Martínez y Venegas en el 2021, identificaron las barreras para avanzar hacia la economía circular en la región. Y era clarísimo, o han identificado claramente, a medidas políticas, la inversión pública y la activación de otros actores. Bueno, esto sumado también a la continuidad y la estabilidad política. Entonces, las políticas públicas son sumamente importantes, nos dan una visión a largo plazo y nos muestran el camino a seguir. Si ustedes quieren profundizar en este tema, tenemos dos buscadores bastante interesantes de políticas públicas en economía circular. El primero que les muestro en la pantalla es de Chatham House. Este buscador, ustedes ingresan a internet y tiene un mapeo de todas las normas a nivel mundial en economía circular, todas las normas de políticas públicas. Y en la región, nuestra región también tiene su propio buscador. ECAClass desarrolló, más allá de estas hojas de ruta, tiene un aplicativo donde nosotros también podemos ingresar y ver las políticas públicas de la región. Entonces, tienen ahí información para poder profundizar sobre estos puntos. ¿Me ayudan, por favor? Ok, pasó. Gracias. Y si le hacemos zoom a nuestro país, podemos ver que ha tenido un crecimiento exponencial en generación de normas donde se menciona explícitamente economía circular. De hecho, el promotor en nuestro país de la economía circular es el Ministerio del Ambiente, pero estamos diciendo que tiene un desarrollo o un trabajo sectorial, entonces estamos hablando del Ministerio del Ambiente y los sectores, pero también tiene un rol muy importante el Ministerio de Economía y Finanzas con el Consejo Nacional de Competitividad y Productividad.
Es a partir de la Política Nacional de Productividad y Competitividad y su plan que se establecen como hitos la elaboración de hojas de ruta para la transición hacia una economía sectorial en los sectores que les mencioné, manufactura e industria, pesca y acuicultura y desarrollo agrario. La hoja de ruta no es más que un documento que dice cómo se va a llegar a ese objetivo que se tiene de que estos sectores sean circulares. Y bueno, podemos ver el crecimiento. De hecho, acá hay una corrección. La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos ha sido normalmente identificada como la primera norma en nuestro país que menciona la economía circular, pero en una revisión reciente identificamos que hay una norma del Ministerio de la Produce de Parques Industriales que lo menciona por primera vez. El 2021 ha sido un año, desde el 2018 en realidad, con las normas relacionadas a plástico que tienen un enfoque de economía circular. Ha habido una producción bastante grande de esta normativa. El 2021 tuvo un hito muy importante, que fue la suscripción del Pacto Peruano por una Economía Circular. Lo voy a profundizar un poco más. También hubo la actualización de la Política Nacional del Ambiente, que ya va a un periodo posterior, donde se incluye como lineamiento a la economía circular. La Política Nacional de Desarrollo Industrial del Ministerio de la Produce también incluye la economía circular como un lineamiento, y esto se ha trasladado incluso a otros sectores. El actual plan de trabajo de la Sociedad Nacional de Industrias también incluye como uno de sus objetivos la economía circular. Y es como un dato curioso, la mayoría de ellos son los lineamientos o el objetivo número 7, para que puedan buscarlo en esos documentos. ¿Me ayudan, por favor? Ok. Entonces, yo mencioné o les dije sobre la importancia de las plataformas multiactor. La política marca hacia dónde queremos llegar, la visión a la que está apostando el país, cuál es el camino esperado del país para esta sostenibilidad. La cooperación internacional nos puede ayudar con capacidades y con recursos, pero lo cierto es que articular a múltiples actores demanda un esfuerzo bastante significativo. Y en ambos casos surge la necesidad de articular a los actores. De hecho, la economía circular tiene un enfoque sistémico y apuesta mucho, por ende, a la cooperación y la colaboración. Las plataformas multiactor son un desarrollo que definitivamente deberíamos tener en esta transición. Es la razón por la cual el país, siguiendo la experiencia de otros países en otras regiones, pues está apostando por la formación de 2 plataformas multiactor. Perú País Circular, con la actual denominación de Coalición por una Economía Circular del Perú, es una coalición que nace de la suscripción del pacto del mismo nombre en julio del 2021. Se lanzó formalmente en septiembre de 2022, tiene 28 firmantes, que estos firmantes se comprometen a cumplir con 8 compromisos que describen o que engloban a la economía circular. Y respecto a la cooperación internacional, fue suscrito por Sistema Nacional Naciones Unidas, la Delegación de la Unión Europea en el Perú, la Agencia de la Cooperación Internacional de Japón y la Embajada del Reino de Países Bajos en el Perú. La conformación de esta coalición fue impulsada bajo la cooperación de la Unión Europea y el Reino de Países Bajos. De hecho, el modelo que surgió de referencia en este momento, en esa época, fue el Holland Circular Hotspot del Reino de Países Bajos, que es una plataforma multiactor impulsada por el sector privado, que generó una serie de beneficios y comenzó a ser financiada también por el símil del Ministerio del Ambiente en ese país, y que comenzó a generar una serie de beneficios, no solamente al sector público, sino al sector privado, porque fue la plataforma y el referente en el tema. El 25 de abril del 2023, con la presencia de la Presidenta de la República, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Ministra del Ambiente, entidades de cooperación, bajo el apoyo del gobierno alemán, se lanzó la Coalición por una Economía Circular Manufacturera en Perú, incluyendo a nodos en Arequipa, La Libertad y Lima. Nace con un enfoque territorial, y dentro de cooperación se tiene a la GIZ, al equipo Europa de la Unión Europea, y también está el BID aquí, para mencionar entre las otras entidades. ¿Cuál es la importancia de estos grupos multiactor? Nuevamente, las necesidades se identifican, los recursos están disponibles bajo unos objetivos claros, se necesita operativizar, ¿no? Hay objetivos como llegar a sensibilizar 5.000 pymes, y para eso es sumamente necesario articular con los actores. Por favor.
Y al igual que lo que acabo de mencionar hace un momento, hay otras tendencias internacionales relacionadas a nuestro país. La Alianza del Pacífico en el 2019, cuando Perú era presidente pro tempore, firmó la Declaración Presidencial sobre la Gestión Sostenible de los Plásticos, donde nuevamente se apuesta por la economía circular como el camino para lograr la sostenibilidad de esta industria. El Pacto de Leticia por la Amazonía, donde hablamos de el valor de los recursos que se encuentran en nuestras selvas y estos ecosistemas, la coalición por una economía circular en América Latina y el Caribe. Me han escuchado hablar de coalición. Tenemos una coalición a nivel regional, una coalición a nivel nacional y coaliciones sectoriales. Y también hay una plataforma internacional que engloba todas estas iniciativas. Siguiente, por favor. Lo interesante de esta coalición por una economía circular. Perdón. Ya, ahora sí. Lo interesante de esta coalición por una economía circular es que ha agrupado a las diferentes entidades de cooperación internacional que están trabajando en América Latina y el Caribe para apoyar, formar capacidades, brindando cooperación internacional para que la región transite. Entonces ellos en un momento se encontraron y dijeron, todos estamos trabajando en la misma línea, conversemos y articulemos. Y así desarrollaron un documento que habla de la visión de la economía circular en la región. Un documento muy interesante que debería ser literatura obligatoria para todos los que nos movemos en este campo. El Acuerdo Global de Plásticos lo mencioné hace un momento, alianzas con empresas multinacionales, el New Plastic Economy, de la Fundación Ellen MacArthur, Alliance to Eliminate Plastics también, con bastantes fuentes de financiamiento. La Unión Europea se merece una mención, la Unión Europea y el gobierno alemán se merecen una mención especial de cooperación internacional en nuestro país por todos los esfuerzos que vienen realizando. Y de hecho Perú es socio del Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency de la GACERE, donde Perú es miembro y se desarrollan una serie de iniciativas. Pueden ver de que plásticos es un material que se repite en mi presentación, y es que plásticos, agroindustria y textiles son sectores que han tomado bastante foco a nivel internacional. Lo había mencionado hace un momento, la UNEA-5, es este tratado internacional legalmente vinculante donde la economía circular es la apuesta para la transición del sector plástico. Y aquí llego al rol de la Unión Europea en América Latina. Aquí hay dos conceptos importantes para entender: Equipo Europa y Global Gateway. Los diferentes Estados miembros que residen en un país, por ejemplo en Perú, tienen diferentes proyectos de acuerdo a sus líneas de cooperación. Y pueden estar estos diferentes países A, B, C, los tres desarrollan un proyecto en la misma temática con los mismos actores. Entonces ellos vieron la necesidad de reunirse y articularse y tener una misma línea común de cooperación. El Equipo Europa es eso lo que hace. La iniciativa del Equipo Europa en cada país beneficiario lo que hace es ordenar las líneas de cooperación internacional, la asignación de fondos en los países beneficiarios. Por otro lado, el Global Gateway, que es una iniciativa mucho más reciente, lo que hace es ordenar las inversiones de Europa y sus Estados miembros y actores europeos, buscando que sus inversiones realmente guarden coherencia con sus políticas públicas. Es decir, por ejemplo, que un proyecto de cooperación internacional no financie una planta de generación de combustible, de generación de electricidad a partir de quema de combustible fósil, ¿no? Esa coherencia. Ok, si nos centramos en cómo apoya la Unión Europea y por qué es relevante, porque les he mencionado que la Unión Europea ha apoyado mucho en este proceso. De hecho, yo vengo de haber apoyado, liderado un equipo, un proyecto anterior donde se desarrolló la Plataforma Peruana por una Economía Circular, se realizaron foros internacionales de economía circular, se desarrollaron los proyectos de hoja de ruta de pesca y agricultura y de desarrollo agrario. ¿Y cómo se relaciona esto o esta cooperación? Pues tenemos planes indicativos multianuales y multirregionales, que es donde se establece la línea de cooperación, los presupuestos y los actores con los que se va a trabajar.
Las iniciativas Team Europe que les mencioné hace un momento, que ordenan estas actividades, misiones especiales de sus direcciones, foros de diálogo político, colaboración con plataformas multiactor y cooperación específica en asistencia técnica y en asistencia financiera. Y pueden ver en este mapa las diferentes iniciativas Europa. A nivel mundial, cada estado o cada delegación de la Unión Europea en cada estado miembro decide por qué temática o en qué temática quiere apoyar, dónde le va a poner la fuerza. Y este es un mapeo o un semáforo de cómo va la cooperación de estas iniciativas Europa o la relación de estas iniciativas Europa con el término de economía circular. En plomo es que no mencionan economía circular, por lo tanto no prevén la asignación o el desarrollo de proyectos y asignación de recursos para el apoyo en esa temática. En amarillo existe, pero no es el punto principal. Y en verde es que se menciona fuertemente economía circular y manejo de residuos sólidos. Perú es uno de esos países. De hecho, la iniciativa Europa para un periodo al 2027 tiene destinado 1.307.59 millones de euros para el desarrollo de proyectos. O sea, en Perú, la iniciativa Europa se denomina Transición Circular y tiene 3 temáticas. La temática, y por esas 3 temáticas en global, estamos hablando de 1.307.59 millones de euros. Los proyectos relacionados a economía circular son alrededor de 459 millones de euros. Sí, esa es la cantidad de dinero que va a comenzar a transitar hacia el 2017 con la cooperación de la Unión Europea y sus estados. Y aquí ven banderitas que resaltan a los países que su aporte es bastante significativo. He hablado de la Unión Europea. Alemania también es un país con bastante apoyo, ya sea por su cooperación técnica a través de la GIZ o su cooperación financiera a través de su banca como la KfW, por ejemplo. España también tiene un desarrollo bastante importante. En Alemania estamos hablando de los sectores, voy a hablar un poco después de mi proyecto para cerrar solamente 2 diapositivas para darles un ejemplo cómo un proyecto puede desarrollar cooperación internacional en nuestro país en la temática de economía circular. Y también trabaja las agencias regionales de desarrollo. En el caso de España, trabaja mucho innovación y agencias regionales de desarrollo con un enfoque territorial, el Reino de Países Bajos y Suiza, que a pesar de no ser un Estado miembro, también forma parte, son invitados al equipo Europa y tiene un desarrollo de proyectos bastante interesantes en economía circular. Estoy hablando de Europa, no he hablado de las otras entidades de cooperación, porque también está el sistema de las Naciones Unidas. Aquí para hacerles un comentario, cuando la representante del sistema de Naciones Unidas firmó el Pacto Peruano por una Economía Circular, hizo la mención que para el sistema de Naciones Unidas era sumamente importante, apostaba por la economía circular. Y en ese sentido, y era esa la razón porque Naciones Unidas había firmado como sistema y no como una agencia en específico, porque tenemos la ONU Medio Ambiente, tenemos ONUDIS y tenemos diferentes sistemas, diferentes agencias. Ellos firmaron en global. Y así tenemos también a la cooperación japonesa, a la cooperación estadounidense, donde no voy a fallar. Y para finalizar, actualmente yo me desempeño como líder de equipo del proyecto Economía Circular para un Desarrollo Urbano Amigable con el Clima. Es un proyecto del Ministerio de la Producción, financiado por el gobierno alemán y desarrollado por la cooperación alemana. La contraparte es la Dirección General de Asuntos Ambientales en Industria y es un proyecto que va desde enero del 2022 a diciembre del 2024. ¿Qué es lo que buscamos con este proyecto? Como para hacer un ejemplo de cómo aporta la cooperación internacional en el proceso. Yo les mencioné que había una hoja de ruta de economía circular en el sector de la industria manufacturera, aprobada en el 2020. Esta hoja de ruta incluye una serie de acciones, de compromisos para que haya una diferencia o que la circularidad vaya, o el sector de industria vaya haciéndose más circular en comparación al 2020. Y bueno, y este proyecto lo que busca es mejorar las condiciones para la implementación de la hoja de ruta. Es decir, los ayudamos, le brindamos soporte al Ministerio de la Producción para que eso se realice mediante 3 frentes. La transversalización de la economía circular a nivel de sector público.
Es decir, que el funcionario público entienda qué es economía circular, cómo sus fondos de financiamiento de Proinnovate, porque tienen fondos súper potentes, pueden incorporar la economía circular, cómo sus normativas pueden incorporar la economía circular. Y no es que sea un sistema paralelo, sino que el sistema normativo de Produces sea circular en su globalidad. Este es un proceso súper interesante y también un caso de análisis y muchas lecciones aprendidas para los siguientes sectores. Ese es el cuadrante plomo. Muy bien, tenemos un sector público incorporando el enfoque de circularidad y ahora vamos hacia que necesitamos que el actor o el público objetivo de este proyecto, que son las MIPYMES, estén informadas. La coalición por una economía circular en la industria manufacturera es la principal estrategia de este proyecto. Ha sido formada o apoyada por este proyecto para su desarrollo. Entonces hay todo un plan estratégico para sensibilizar a las MIPYMES, pero aterrizando a su idioma, a sus necesidades y a un entendimiento claro de manera objetiva y concisa de qué es economía circular. Una vez que generamos una demanda de la economía circular, pues tenemos que generar una oferta de servicios de asistencia técnica y cualificación. Y ese es el último apoyo que tenemos, donde estamos trabajando a través de 2 entidades del Ministerio de la Producción, el Programa Nacional Tu Empresa, que brinda asesoría para la formalización y estrategia de negocio, y el Instituto, el ITP, especialmente con el CITE Madera, donde estamos haciendo un piloto de cómo se puede brindar asistencia técnica especializada en la temática. Y esto también en un momento va a estar abierto a más entidades. Lo que queremos es que haya oferta más especializada en economía circular, enfocada a MIPYMES y al sector manufacturero. Ese es un ejemplo de cómo desarrollamos la economía circular y nuevamente gracias por la invitación y gracias a todos y a todas por su atención.